Y en esta parte tenemos al doctor Raúl Manuel Carvajal Reyes. Él es pediatra, jefe del Servicio de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Salud del Niño, maestro en gestión de los servicios de salud, profesor de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. En esta oportunidad queremos enfocarnos sobre un tema muy importante en las adolescentes que no debe pasar desapercibido y aclararnos algunas dudas también que a veces no comprendemos aún siendo especialistas, ¿no? Sobre la orientación sexual, cómo enfocar, cómo tratar, cómo orientar a nuestros adolescentes. Doctor, lo dejamos. Bien, muchas gracias. No sé si se me oye perfectamente o hay algún problema técnico. ¿Le escucha bien? Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación a la exposición en este importante curso internacional de tópicos selectos en ginecología infanto-juvenil. Este tema que se me encargó hacer el día de hoy me parece un tema muy importante, dado que en el hospital donde yo trabajo veo que aún hay profesionales de la salud, no solamente estoy hablando de médicos, sino también en los mismos psicólogos, obstetras, enfermeras, trabajadores sociales. Hay bastante desorientación, digo bastante porque realmente es un hecho real, ¿no? Y nos damos cuenta de que no estamos realmente muy empapados, muy también quizás imbuidos en la idea de que los adolescentes realmente tienen ciertas necesidades en ciertos tópicos que usualmente no los manejamos. Entonces creo que hoy día es una ocasión como para poder realmente tratar sobre estos temas. El tema que se me encargó es sobre orientación sexual. Voy a ampliarlo un poquito al principio, para más o menos indicar que esto está dentro de lo que nosotros conocemos como la diversidad sexual. Antes que todo, quería que se dieran cuenta en lo siguiente. Así como en los adultos, en niños y en adolescentes que presentan este tipo de diversidad sexual, hacen que comúnmente sean marginados desde sus familias, y no aceptan por tal vez algunos conceptos tradicionales el tema de cómo se expresan, cómo se identifican, cómo se orientan desde el punto de vista sexual. Y respecto también a su desenvolvimiento en la escuela, en las universidades, pero sobre todo en el colegio, es también un motivo de discriminación. Esta discriminación va a traer como consecuencia trastornos emocionales, sobre todo ansiedad, depresión y muchas veces con ideación suicida. Esto trae a su vez consecuencias, intentos suicidas, también el hecho de adentrarse en conductas de riesgo como consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, tabaco, drogas ilegales, conductas sexuales de riesgo y situaciones como anorexia nerviosa. Si ustedes se dan cuenta, esto es como una cadena. La mayor parte de estos jóvenes realmente reciben una discriminación, una represión y también mucha violencia, no solamente verbal, sino también física. En muchas situaciones hemos visto esta situación que ha llegado realmente a extremos bastante preocupantes y lamentables, ¿no? A veces, por ejemplo, adolescentes que han sido apedreados, obviamente por tener tal vez una expresión y una identidad de género que no es como la mayoría esperaría, niñas que han sido violentadas sexualmente, ¿no? Para, entre comillas, reorientar su orientación de género, perdón, su identidad de género o su orientación sexual. Entonces vemos que hay mucho realmente problema de esta naturaleza y habría que ver si esto realmente es algo que se está dando a una escala mucho mayor. Bien, nosotros vamos
a partir, como estamos en la etapa infanto-juvenil, entendiendo siempre desde nuestro enfoque de atención integral. Bien, voy a pasar entonces a el tema de hoy. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, recuerden que estas definiciones fueron cambiando al principio, pues estaban comentando que era entre 12 a 17, 13 a 18 años. Los americanos hasta la fecha, entre 11 a 21 años de edad, definen su adolescencia, pero la Organización Mundial de la Salud ya en el año 79 reúne a los expertos a nivel mundial y definen como que es la etapa de vida entre los 10 a 19 años, donde hay una transformación del niño al adulto y donde van a experimentar cambios justamente en las tres dimensiones que tiene el ser humano: la dimensión física, la dimensión de sus funciones mentales y la dimensión también de su intervención social, ¿no? La sexualidad, como parte obviamente del ser humano, coinciden exactamente, justamente en las tres dimensiones del ser humano. Una definición breve, concisa, pero muy precisa, diría yo, con respecto a sexualidades, que es el conjunto de manifestaciones o expresiones que tiene un ser humano según su sexo o su género. Estas manifestaciones pueden verse desde el punto de vista físico, psicológico, estamos hablando de sus funciones mentales, y también desde el punto de vista social, ¿no? Justamente estas manifestaciones de la sexualidad se van a dar en las tres esferas que compone el ser humano. La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, revela cosas muy realmente de sentido común. Es un aspecto central del ser humano. No es algo que obviamente se importa, se agrega. Es algo que ya viene desde su concepción. Está presente a lo largo de toda su vida, desde la concepción del bebito hasta obviamente el momento de su muerte, que puede ser en la etapa ya de un adulto mayor. La sexualidad no solamente abarca el sexo entendido como en la parte física, sino también funciones mentales diversas como las identidades, los roles, las expresiones, el erotismo, el placer, la intimidad, incluso los eventos de reproducción, la orientación sexual, ¿no? La manera como nosotros transmitimos nuestros afectos, pensamientos a otras personas, según nuestro punto de vista sexual. Por eso es que decimos que la sexualidad se va a expresar en diferentes formas, en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas. Esto ya obviamente va influenciado también por el aspecto social. Presiona, empuja mucho en estas conductas sexuales, los roles, sobre todo las relaciones interpersonales. Y nosotros justamente definimos como la sexualidad en las diferentes formas de expresión que tiene un ser humano según su sexo o género en estos tres aspectos. He repetido la concepción para no perdernos justamente de vista al siguiente. Vamos a ver nosotros justamente la sexualidad punto por punto en estas tres dimensiones para entender este tema de la sexualidad. Cuando hablamos de la parte física de la sexualidad, ¿cómo nos expresamos los seres humanos desde el punto de vista físico? Es a través del sexo. Entonces hay características de orden físico, de orden biológico, que van a diferenciarnos los cuerpos de unos de otros. Esta diferenciación se van a basar obviamente en aspectos cromosómicos, hormonales y físicos, especialmente los genitales, que esto es algo muy evidente. Por eso decimos nosotros que cuando tenemos obviamente la forma física de nuestra sexualidad, veamos si desde el punto de vista genital,
vemos ovario, útero, trompas, vaginas, vello púbico característico, labios menores, mayores, etcétera, decimos bien, esta es una mujer, físicamente es una mujer. Según el nivel cromosómico, tenemos obviamente los cromosomas XX y sabemos que hormonalmente, así como los varones, tenemos también secreción de testosterona y estrógenos. Sabemos que las mujeres tienden a tener mayor actividad de estrógenos que de testosterona. Ahora, si físicamente nosotros vemos en el sexo que hay testículos, pene, próstata, escroto, uretra, peneana, con todas esas características muy significativas que vemos obviamente en nosotros, decimos este es un hombre, es un varón. Entonces ahí ya tenemos la primera dimensión física de la sexualidad, que nosotros reconocemos, este es un hombre porque tiene testículo, pene, etcétera, y esta es una mujer porque tiene útero, vagina, trompa, ovarios, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta de que hay algunos trastornos, obviamente algunas enfermedades que hacen que esta diferenciación fenotípica no se pueda expresar tan exactamente, ¿no? Y por eso tenemos en algunas situaciones esos estados intersexuales, como por ejemplo tenemos justamente algunos síndromes cromosómicos que van a expresarse con una genitalidad ambigua. Entonces esto le llamamos justamente el sexo intersexual, ¿no? Que eso lo vamos a tocar probablemente después, pero para la comprensión de este tema necesitamos tener en cuenta que desde el punto de vista de la dimensión física de la sexualidad tenemos que reconocer a un hombre y a una mujer. Cuando hay una diferenciación tan notoria, vamos a llamar intersexual. Pasamos ahora a la siguiente dimensión, que es la dimensión psicológica, ¿no? La dimensión de las funciones mentales. Y cuando hablamos justamente del aspecto psicológico de la sexualidad, hay diferentes manifestaciones mentales que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Uno, por ejemplo, es el pensamiento. Nosotros cuando pensamos, obviamente varones y mujeres tenemos características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, los hombres cuando estamos en una casa, un departamento nuevo, entramos a vivir, nosotros vemos los varones la funcionalidad de las cosas, ¿no? Si tenemos que clavar un tornillo y un clavo en la pared, no tenemos el martillo, usamos cualquier herramienta ahí que vemos, hasta una piedra, y hacemos esto. Le buscamos función a las cosas. Por lo general, las mujeres tienden a ver más el tema concreto de la disposición, obviamente, de los objetos, las casas que combinen. Tienden, por lo general, a tener características mucho más diferentes, obviamente, que el pensamiento masculino. Y eso, obviamente, puede tener algunas variantes, sí, pero normalmente es lo que sucede, ¿no? Eso estamos hablando de pensamiento. Ahora, nosotros también vamos a encontrar acá, dentro de las funciones mentales, las características, por ejemplo, de la identidad. La identidad, por lo general, tiene que ver con el sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenezco yo? ¿Aquí o acá? ¿No? Entonces, esto de acá, esta identidad, justamente es lo que nosotros llamamos la identidad de género, a diferencia de lo anterior que habíamos visto en la parte física, que el sexo, por tener tales genitales, uno es hombre, y por tener estos genitales es mujer. Esto viene obviamente de los cromosomas, de la acción hormonal, ¿no? De la parte física como fue creado. El género más bien es una construcción social.
Eso no está obviamente escrito en nuestro gen, en nuestros ADNs. Esto es una cosa que por lo general, si bien es cierto hay algo de influencia biológica, física, realmente lo más importante en el género es que se construye socialmente. Entonces las sociedades asignan obviamente roles, funciones a las personas según el sexo físico que tienen. Entonces recordemos entonces que el género es una construcción sociocultural que determina la forma de ser de hombres y de mujeres. Y como es una construcción social, obviamente no es algo fijo, es cambiante. Y con esto les digo que no es lo mismo ser un hombre o una mujer, o mejor dicho, ser masculino y femenino en estos momentos que cuando fue el siglo pasado, y lo será tal vez en el siglo que viene. Entonces esto es más bien una construcción social. Entonces, si nosotros más o menos vemos, por poner un ejemplo, ¿no? Esto se ve mejor cuando hablamos de los estereotipos en cuanto a género. Si por ejemplo usted tiene una sobrina recién nacida, es una mujercita obviamente, y la nombran madrina a usted, y usted quiere regalarle ropita, un roponcito, una colchita, usualmente decide usted el color de eso. Es mujer, será de un color rosadito, ¿no? Pero si, por ejemplo, usted tiene tal vez una amiga en el trabajo que tiene su hijito, la ha nombrado madrina, y usted quiere regalarle lo mismo, un ropón, esto elige por lo general color celeste. Y ahí vemos la situación, ¿cuándo o dónde, tal vez sería la pregunta, está escrito que a las mujeres se le debe comprar este color y a los varones el otro color, ¿no? Eso está escrito en la Constitución Política del Estado, está escrito en la Biblia, en el Manual de Urbanidad de Carreño, o de dónde. No está escrito en ninguna parte. Son simplemente ideas que se están transmitiendo en la sociedad de generación en generación. Y esto puede que cambie. Asignamos siempre un color rosado o rosa a las mujeres y un color azul o celeste a los varones, por lo general. Cuando ocurre más bien lo contrario, de que un hombrecito use una prenda rosada o una mujercita use una prenda celeste, nos causa un poco de extrañeza, ¿no? En algunas otras personas puede causar rechazo. Pero como les digo, eso depende de dónde yo esté y en qué momento de la historia yo esté. ¿Por qué? Porque son construcciones sociales. Eso tiene que ver con la sociedad. La sociedad, justamente para contribuir obviamente con la perpetuación de la especie, trata en lo posible de que estos límites estén bien claros, ¿no? Si tú naciste con estos genitales, en el testículo, próstata, eres hombre, por lo tanto tu comportamiento debe ser así, ¿no? Y tus funciones dentro de la familia, dentro de la sociedad son estas. Pero si tú naciste con útero, vagina, trompa, ovarios, bien, tu rol es tus funciones son estas, y esto es lo que te toca hacer dentro de tu familia, dentro de la sociedad. Entonces, ya hemos más o menos descrito que justamente la sociedad ya va construyendo estas características desde el punto de vista de comportamientos, que cuando los niños aprenden precisamente desde que tienen menos de un año hasta los primeros 2 o 3 años de vida, justamente van internalizando estas ideas, estos conceptos, ¿no? Y más o menos aprenden obviamente las conductas masculinas y las conductas femeninas, y las van interiorizando. La mayor parte precisamente concuerda, ¿no? Esta situación de ese comportamiento femenino si son mujeres, en la mayoría. Igual sucede con los varones, en la mayoría de varones también concuerda mucho esa
comportamiento masculino, precisamente porque son varones. Entonces, esto se conoce como el sistema de sexo-género, que no es sino más que el conjunto de disposiciones por el que una sociedad, acuérdense bien esto, la sociedad transforma la sexualidad biológica, vimos la primera dimensión, en productos de actividad humana. Entonces recordemos que estos son construcciones, ¿no?, que obedecen generalmente a planos sociales y culturales, y estos se van a manifestar en todos los aspectos donde los seres humanos nos movilizamos, ¿no?, entre nuestra casa, escuela, colegio, universidad, instituto, trabajo, etcétera. Y eso obviamente es muy notorio. Bien, estos aprendizajes, recuerden, consideran que hay roles específicos y diferentes que deben ser hechos por los varones y también por las mujeres, ¿no? Y tienen, en cierto modo, algo impreso ahí implícitamente que deben ser desarrollados obligatoriamente. Bien, esto hace que nosotros en la sociedad desarrollemos estereotipos. Por ejemplo, el varón tiene que ser una persona ruda, ¿no? Tiene que ser una persona que sea muy de iniciativas, ¿no?, de que esté obviamente siempre pendiente de las cosas, ¿no?, y mostrar sobre todo agresividad. Por lo tanto, obviamente tiene cierto rol que cumplir, ¿no? Y las mujeres, por otro lado, la sociedad por lo general define que deben ser más delicadas, no rudas, no agresivas, tienen que ser más maternales, ¿no?, muy sensibles, ¿no? Entonces eso definitivamente es algo que lo vamos aprendiendo y sucede así. Volvamos al ejemplo anterior. Ahora la ahijada ya cumplió 5 años. ¿Qué es lo que le regalan en esa Navidad? Le van a regalar seguramente muñecas, seguramente le van a regalar juegos de té, juegos de cocina, una planchadora con plancha, pero qué sé yo, bueno, tanta cosa parecida. Y al ahijado varón, ¿qué es lo que se le regala? Bueno, carros, se le regalan también armas, ¿no?, pistolas, esos lanzadores de dardos, se regalan, por ejemplo, pelotas, ¿no? Entonces, lo que más o menos entendemos que, ¿por qué yo no a mi ahijado varón le regalo la muñeca Barbie o el juego de té o el otro? Obviamente mi compadre y mi comadre van a tal vez mirarme mal, ¿no? O igual, si es que yo a mi ahijada mujer estoy regalando a los 5 años, obviamente armas, estoy regalando tal vez autos, se siente como que no es apropiado, pero ¿dónde está escrito que no pueda regalarle esto a uno o al otro? Igual, no está en la Constitución Política del Estado, no está en la Biblia, no está en ningún otro documento que por lo general nosotros, según nuestra formación, seguimos, ¿no? No está escrito. Entonces, eso es lo que tenemos que ir nosotros aprendiendo, de que eso realmente es una construcción social. Se nos ha establecido este tipo de estereotipos y por lo tanto nosotros seguimos manejándonos tal cual hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, muchas veces en esta situación nos vamos a las ideas de, por ejemplo, de que en los comportamientos no podemos transgredirlos porque la sociedad, cuando los detecta, ¿no?, cuando nosotros nos comportamos con una identidad muy diferente a la que corresponde a mi sexo físico, entonces definitivamente va a haber un castigo social. Lo mínimo que va a haber obviamente es un rechazo. Entonces, eso es lo que sucede generalmente cuando nosotros hablamos de diversidad sexual. Entonces, aquí es lo importante entender. Si nosotros, por ejemplo, en la casa estamos viendo tal vez una novela muy dramática, no sé, una novela turca, mexicana, donde obviamente la situación llegó a un extremo de sufrimiento tal
que obviamente moviliza a todos, ¿no? Y están las chicas en la casa llorando, ¿no? Muy comprensiblemente. Pero los varones, ¿qué hacemos? Tenemos las mismas ganas de llorar, también nos tocó la fibra, ¿no? Pero no lagrimamos, tratamos de reprimirlo, estamos que empujamos ahí por no llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos dijo, obviamente, desde este tipo de estereotipo de género, que los hombres no lloran, como si no tuviéramos glándulas lagrimales ni tampoco conductos lagrimales para poder hacerlo, ¿no? Entonces hay esa situación, o situaciones como que los hombres no pueden ir a la cocina, preparar, a cocinar, ¿no? Porque eso le corresponde a las mujeres. Entonces, volviendo para terminar ya el ejemplo, ¿por qué la sociedad más o menos contribuye a esta situación? ¿Por qué a la mujer le están regalando cositas de té, muñecas, esto? Porque en cierto modo, subliminalmente le están diciendo, mira, tu función dentro de la familia, de la sociedad, vas a ser madre. Por lo tanto, toma tu muñeca para que vayas acostumbrándote a la idea de que vas a ser mamá. Igual toma tus juegos de tazas, tus ollitas, todo eso, porque tú te vas a encargar el cuidado de tus hijos, de la familia, ¿no? Vas a estar en la casa, ¿no? Ese es tu lugar. ¿Bien? Y al varón, ¿por qué obviamente le dan esos juegos agresivos, ¿no? Pistolas, rifles, tanques, patrulleros, qué sé yo, carros, ¿no? Porque ya están mentalizándolos con la idea de que tienen que ser, obviamente, audaces, tienen que ser agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque su labor va a ser una labor de proveedor, donde él tiene que proveer a su familia. Y entonces, por lo tanto, tiene que salir a la casa y buscar trabajo. Y si ahí dice en el lugar de trabajo solo una vacante y afuera hay 9 o 10, me tengo que pelear con ellos de alguna manera para conseguir esa vacante. Tengo que ser agresivo, tengo que tener iniciativa. Entonces, por esa situación ya nos está acostumbrando la sociedad a ciertos criterios, ¿no? Y eso obviamente tiende a ser estereotipos que a veces hacen mucho daño a la familia, hacen mucho daño a las personas. Entonces, por eso es la razón que tenemos que, obviamente, entender esto que sucede, obviamente, en todo ámbito, en la familia, en todo caso. Si ustedes no se dan cuenta en la casa, las mamás, cuando compran un pollo a la brasa, pues ¿a quién le dan, pues, qué sé yo, el pecho, ¿no? La parte más carnosa, ¿no? Esto a los hombres, ¿no? Y a las mujeres, pues, ¿qué le toca? ¿No? Tal vez la alita y un pedacito. ¿No? Porque él es hombre, tiene que comer más. ¿Dónde está escrito eso? Entonces, esa es la situación que obviamente ocurre. Generamos estereotipos. ¿Por qué? Porque son construcciones sociales. Rápido se pueden tergiversar. Bien, entonces esto es lo que estaba justamente hablando de los estereotipos según el género. Si uno nació hombre, tiene que ser fuerte, independiente, ser objetivo, no debe ser subjetivo, tiene que ser audaz, tener iniciativa. Y las mujeres tienen que ser débiles, muy dependientes, sumisas completamente y muy sensibles. Bien, ahora, justamente a raíz de esto se sobrevalora el papel del varón sobre la mujer en la sociedad. Por eso es que hay este tipo de situaciones tan injustas y diría yo hasta ridículas, ¿no? Porque, por ejemplo, para un determinado trabajo, si lo ocupa un varón, le dan un cierto sueldo, pero si ese mismo trabajo con las mismas características lo hace una mujer, el sueldo va a ser menor, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que pasa, justamente porque no hay esa conciencia precisamente de que debemos de ser equitativos, obviamente con todas las responsabilidades y también las obligaciones que tenemos nosotros en la sociedad. Y si bien es cierto, la sociedad nos empuja a esto, vamos a nosotros a decir que, bueno, yo asumo esa identidad porque desde que he sido pequeñito he ido aprendiendo
¿no? Cómo son los comportamientos y con quién me siento, con qué comportamiento me siento yo identificado, dónde está mi sentido de pertenencia. Entonces ahí justamente sucede eso. Si un varón, porque tiene testículos, tiene pene, próstata, etcétera, se siente como varón, hablamos de que bien, es una identidad cis, coincide generalmente con lo que la sociedad espera de él por haber nacido varón, ¿no? Igual, si una jovencita, pues, por tener útero, ovario, vagina, tiene esas actitudes femeninas, esto la sociedad dice, bien, justamente eso esperaba de ti, que te comportes, que pienses, que te identifiques como tal. Entonces hablamos de las identidades cis. Coincide con lo que la sociedad espera. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando una persona se siente identificada con un género que la sociedad no espera de él o de ella, entonces hablamos de identidades trans o transgéneros. El cisgénero es una identidad de género hegemónica porque es lo que ocurre en la mayor parte de personas. Hay correspondencia entre su cuerpo físico y la construcción que la sociedad espera de eso. Entonces, los que nacen con sexo de mujer se identifican como femeninos y los que nacen con un sexo de varón se identifican como masculinos. Lo opuesto ocurre en los transgéneros. No es una identidad de género hegemónica porque son la minoría, ¿no? Y justamente sus identidades no corresponden a lo que la sociedad espera de ellos. Quiere decir que si alguna persona tiene sexo de mujer, se está identificando como un ser masculino. Y al contrario también, si es que nace con genitales de un varón, se identifican como femeninos. Bien, cuando hablamos nosotros precisamente de aquellas identidades de género, son consideradas socialmente como transgresoras. Sociedades por lo general han hecho precisamente mucho escarnio de esto y han sido demasiado injustas y han incluso logrado, me parece, desde un punto de vista muy radical. Bien, en el caso de nuestros niños y nuestros adolescentes, cuando tienen esta identidad de género trans, estamos hablando de los niños y niñas transgéneros, son constantemente víctimas del bullying, del acoso escolar. Por eso es que se fugan de la escuela, ya no quieren estudiar y obviamente no acuden ni siquiera a veces a su propia familia porque saben que va a haber justamente también el hecho de que los reprueban, ¿no? Los hacen sentir mal, son humillados desde sus propias familias. Imagínense si eso ocurre desde sus hogares, como es en el resto de ambientes. Entonces muchas veces sus proyectos de vida son truncados. Entonces hablamos de los cisgéneros, cuando la identidad de género construida, porque recuerden, se construye el género, corresponde con lo que la sociedad espera de ellos según el sexo, ¿no? Y tenemos nosotros por eso la identidad de género masculino y femenino. Los transgéneros ya hemos dicho que es precisamente una identidad de género que se va construyendo, pero no en base a lo que la sociedad espera de ellos. Otro es relacionado también, recuerden que en el aspecto psicológico hay pensamientos, hay identidades, hay emociones que se van a manifestar según sean hombres o mujeres, pero ahorita nos interesa hablar de identidad y de expresión. La expresión es más bien lo que la sociedad ya más o menos ha catalogado cómo debe vestirse un hombre o una mujer, cómo debe actuar, cómo debe usar el pelo, cómo debe usar su ropa, ¿no? Y entonces eso está bien descrito para varones y para mujeres. Entonces esas expresiones de género masculinas y femeninas respectivamente, obviamente es lo que nos habla la expresión de género, muy similar a la identidad, porque la identidad, recuerden, hablaba de
identidad masculina y femenina, ¿cierto? Pero la identidad es su forma de pensar, de asumirse, de que dónde pertenezco, acá o allá. En cambio, la expresión de género es cómo me visto, cómo me gustaría estar vestido, como generalmente se visten los varones o como se visten las mujeres. Bien, ¿puede haber alguna relación con la identidad? Sí, por lo general hay, pero no siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que en la expresión de género masculina, el pelo usualmente debe ser corto, debemos usar ropa ancha, holgada, tenemos que tener una voz fuerte, ¿no? También nuestra forma de caminar tiene que ser pues alargada, mirando de frente, ¿no? Un tanto soberbio. Los relojes como principales accesorios tienen que ser grandes, con hebillas grandes, qué sé yo. Y si fuera mujer, bueno, usualmente deben usar el pelo largo, deben tener una ropa bien ceñida, su voz tiene que ser fina, la forma de caminar debe ser cortita, ¿no? Y delicada también. Tienen como accesorios los aretes, los collares, ¿no? Eso más o menos identifica lo masculino de lo femenino. Entonces, hay algunas personas que expresan justamente esta expresión de género, valga la redundancia, como si fueran, o sea, algo diferente de lo que espera la mayoría, ¿no? Igual que en la identidad. Voy avanzando porque creo que ya el tiempo se me está acabando. Ahora venimos justamente con la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual es otra cosa diferente de la identidad, es hacia quién me oriento, hacia dónde voy con la persona que me gustaría tal vez tener una relación romántica o una relación física. Entonces tenemos la heterosexual cuando se considera pues que uno es hombre y está atraído por una mujer, o viceversa. Si yo soy una mujer, me atrae obviamente un varón. Ya hablamos precisamente de esta orientación sexual también es hegemónica. Por lo general, en la mayor parte de nuestra población es así. Pero cuando vemos nosotros que hay personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo, estamos hablando de personas homosexuales. Y si hay personas que le atraen tanto por igual un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, estamos hablando de una bisexualidad. Y ahí tenemos las características que ya hemos hablado. Ahora, es importante conocer los temas de identidad y orientación, que no son lo mismo. Bien, esto es importante hablarlo con las familias, que eso tenemos realmente como problema en el hospital. Vienen por estos problemas tanto de identidad como orientación. Nos piden los papás hacerle pruebas de hormonas, examen físico, a lo mejor sus genitales no están bien, y resulta que todo está normal. Y al final ellos tienen que entender que el problema no está en su hijo, el problema está en la comunicación, en la relación que llevan ellos y en la manera como ellos, obviamente, lo perciben a su hijo. Es otra cosa. O sea, hay problemas, sí, pero no está en el adolescente. Entonces, esto también es importante ir aprendiendo y tal vez hacer charlas e incentivar precisamente a los colegios precisamente a tener esta disposición a tolerancia en lo que es las identidades de género que son diferentes y orientaciones también que son diferentes. Estoy poniendo ahorita unos ejemplos que tienen que ver precisamente con el tema de sexualidad adolescente. Por ejemplo, tenemos el caso de Sonia. Tiene útero, ovarios, vagina, es maternal, sensible, sumisa, le gusta usar faldas, vestidos, zapatos de taco y está enamorada del profesor de física de su colegio. Cuando analizamos su sexualidad vemos que desde el punto de vista físico, su sexo, tener útero, ovario, vagina, es mujer. Como tiene esa característica maternal, es muy sensible, sumisa, decimos que su identidad de género es femenina. Si gusta de usar faldas, vestidos, decimos su expresión de género también es femenina. Y si está enamorada de un varón
que es el caso de Sonia, decimos su orientación sexual es heterosexual. Veamos el caso de Irene. Tiene útero, ovarios, vagina, trompa, etc. Por lo tanto, su sexo físico es mujer. Es sensible, idealista, es feminista. Para ella no hay más, obviamente, bueno en este mundo que las mujeres, ¿no? Recontra feminista. Su identidad de género es femenina. Gusta usar jeans, botas, correa de villa gruesa, pelo corto. Ahí ya la cosa cambia, su expresión de género es masculina, porque se supone que esa es la indumentaria del varón. ¿Y de quién está enamorada? De un varón. Su enamorada es brigadier de su salón. Por lo tanto, la orientación sexual es heterosexual, porque ella es mujer y está enamorada de un varón. Ahí vemos diversidad sexual. El caso de Susana. Tiene útero, ovarios, vagina, es ruda, es peleona, como dicen sus amigas, es achorada, usa el pelo corto, prefiere pantalones y casaca como vestimenta usual. Y ha tenido 2 relaciones, una en un año, otra en un año, pero han sido mujeres. Vamos analizando esto. Por el sexo físico, útero, ovario, vagina, es mujer. Como se comporta, como una persona ruda, peleona, chorada, esa forma de expresarse es de un varón, por lo tanto su identidad de género es masculina. Si usa el pelo corto, usa pantalones, casaca, botas, qué sé yo, su expresión de género también es masculina. Y las relaciones que ha tenido obviamente han sido con mujeres, y siendo ella mujer, por lo tanto, su orientación es homosexual. Otro caso de identidad de género. Pasemos al caso de Francisca. Francisca es una paciente que nació con pene, testículos, próstata. Por lo tanto, su sexo físico es de hombre, es de varón. Se siente que es una persona soñadora, romántica, muy femenina. Decimos, esto corresponde a una identidad femenina. Usa pantalones ajustados, usa el pelo largo, se depila las cejas, ¿no? Usa pintura para labios, ¿no? Es cosmetóloga, ¿no? Por lo tanto, decimos que su expresión de género está bien femenina. Y tiene una relación obviamente platónica, porque nunca se ha declarado, con su jefe del trabajo, con el dueño del salón de belleza. Por lo tanto, si él es varón físicamente y está enamorado de otro varón, por lo tanto, su orientación sexual es homosexual. Aquí estamos poniendo algunos ejemplos, y eso se va a repetir con los nacidos físicamente como varones. Pueden nacer como varones, pero si su identidad es como un hombre, perfecto, es lo que espera en la mayoría. Pero también tenemos nosotros el hecho de que puedan identificarse como mujeres. Pueden que no se identifiquen como mujeres, pero están enamorados, por ejemplo, de otra mujer. Y así, en eso consiste la diversidad, obviamente sexual. La Academia Americana de Pediatría, precisamente en esta gráfica, lo tiene muy claro: el tema del sexo físico, de su expresión de género, de su identidad y de su orientación. Eso es en una tabla precisamente de la misma Sociedad Americana de Pediatría. Instituciones que respaldan conceptos de diversidad sexual: la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, el Colegio Real de Psiquiatras de Gran Bretaña, la Asociación Española de Pediatría, en Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Ministerio de Salud de Chile, y esto es por poner algunos ejemplos, porque esto definitivamente, como ustedes ven en esta gráfica, hay en otros lugares. Los que nos llevan la delantera son Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, en Sudamérica, ¿no? México, siendo un país tan machista, realmente su
sus leyes y su forma de trabajo es realmente increíble con respecto a este tipo de temas. 5 minutos, doctor. Bien, solamente ya para terminar, la homosexualidad, por ejemplo, fue considerada patológica a fines del siglo XIX. En los años 50, la Asociación de Psicología Americana la había considerado como una patología, un trastorno mental, pero en el año 73 la retira como patología. Lo mismo hace la OMS cuando retira del CIE-10 justamente la homosexualidad como algo patológico. Sin embargo, hay algunos profesionales de salud que aún no conocen a fondo este tema con claridad y asumen que obviamente como patología y lo tratan como patología. Les digo que esto lo observo yo en establecimientos de salud y sin querer obviamente hacer quedar mal a nadie, porque creo que es algo que lo debemos asumir nosotros como un reto tal vez. Lo veo también en mi hospital. Entonces, quizás sin querer, pero en el fondo, o sea, por más que digan, no, yo no soy discriminador, realmente discriminan. Y lo hacen desde el portero, desde, ¿cómo se llama?, del hospital hasta la quizás autoridad más alta que pueda haber. Entonces, esto es importante, que hay que tener en cuenta que los profesionales debemos estar más al día con estos aspectos. Algunos países, por ejemplo, que han hecho terapia de reconversión, la verdad que han tenido que admitir que no han dado resultados estas cosas, ¿no? Ahora, para terminar, profesional de la salud y diversidad sexual. ¿Qué recomendaciones? Todo profesional de la salud que atiende niños y adolescentes deben estar capacitados en esos temas de LGTBI. Los niños y adolescentes, por lo general, son saludables, pero sus conductas, si son negativas o tienen algún problema de salud, por lo general se deben a los estigmas sociales que sufren. Recuerden que este sistema, sobre todo el proceso de su identidad, están obviamente en construcción, ¿no? Por lo tanto, no están preparados obviamente para este tipo de cosas. Nuestra labor es precisamente ayudar a descubrirse. En el servicio de medicina del adolescente, donde estoy trabajando yo, tenemos precisamente en el área de salud sexual reproductiva una obstetra que está justamente capacitada y preparada para este tema. Justamente hay un grupo de diversidad sexual que ella maneja, ¿no? Y un grupo de los padres justamente de hijos con diversidad sexual que ella también obviamente. Y recuerden esto, que es muy importante, el papel de la familia es fundamental para que un adolescente que tenga cualquier tipo de orientación sexual pueda realmente salir adelante. Gracias.